Si no te lo doy. Entonces, la vez pasada vimos que si... De hecho, lo vimos como una proposición, ¿no? Que si M, bueno, si M es un módulo libre con base de I, ¿no? Bueno, de hecho lo había puesto aquí, ¿no? Aquí sí, con el I. Entonces, M es isomorfo a tantas copias de R como el índice de los generadores de la base de M, ¿no? Sí. Entonces eso fue lo que vimos la vez pasada y justo, o sea, de hecho lo que vamos a ver es que tenemos también un regreso, ¿no? Si este de aquí resulta ser isomorfo, entonces en realidad eres libre, ¿no? Y tiene una base asociada con, de este tamaño, ¿no? Entonces, para eso, déjame ver si lo voy a iniciar así tal cual. Entonces, ok, sí, justo. Ya. Entonces vamos a ver que efectivamente, o sea, si me tomo una suma directa de tantas veces del anillo como me indica un conjunto, ¿no? Veamos que, pues justamente este tipo de módulos, pues de hecho son libres. Vamos a poner una proposición. Sea ahí un conjunto. Entonces, este remódulo es un remódulo libre. El remódulo izquierdo libre. ¿Sale? Con base en elementos de I, los elementos van a correr sobre este conjunto, ¿saben? Entonces, o sea, básicamente lo que vamos a estar diciendo también es que por cada conjunto tenemos, bueno, vamos a ver que pues esto nos da la existencia de un módulo libre con una base que tenga el tamaño de este conjunto. De hecho, vamos a ver un poquito más adelante que de hecho estos son únicos a los isomorfismos, ¿vale? O sea, este es el canónico, ¿no? O sea, lo que uno esperaría obtener como un típico. Entonces, vamos a mostrar esto de aquí. Entonces, bien, ¿cómo damos una base para ese remódulo? O sea, bueno, para ahí consideremos pues el EI, ¿no? El EI, esta suma directa, ¿saben? Pero bueno, es un elemento del producto, entonces pues cada vez que nosotros evaluemos o nos fijemos en una entrada, pues básicamente ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a tener el 1 del anillo, si J es igual a I, y en otro caso vamos a tener 0, ¿no? O sea, son los canónicos, como en el caso de tener tantas copias como de R, ¿no? En los espacios vectoriales, ¿saben? Entonces, pues son básicamente tener un 1 en una entrada y 0 en todos los demás. Entonces vamos a ver que efectivamente ellos generan y que además son linealmente independientes, ¿no? Entonces, sean, bueno, vemos que generan. O sea, es decir, la suma de todos los cíclicos por todos ellos, ¿verdad?
coincide con ¿sí? Entonces, queremos ver que cualquier elemento se escribe como suma finita de elementos que están aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, sea, vamos a tomar un elemento, el que quieren, ¿no? Sea, bueno, una contención siempre la tenemos, ¿no? Esto siempre está metido ahí. Entonces, veamos la otra contención, veamos la contención interesante, ¿no? Interesante. Entonces, pues básicamente tenemos que tomar un elemento de la suma directa y ver que se escribe como suma finita, ¿no? Entonces, pues para eso está bastante sencillo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos que, bueno, si x está en esta suma directa, ¿no? Recordemos que pues x se escribe como una suma finita, ¿no? Sobre todo los índices que están en el soporte de x, ¿sale? Básicamente lo que hacíamos era aplicar la décima proyección en x, ¿sale? Entonces, y esto me falta algo que multiplica aquí, esto, bueno, esto, o sea, la décima proyección en x la incluíamos, ¿no? La incluíamos, ¿sabes? Entonces, primero verificar que bien esa entrada y luego lo metía en justamente básicamente lo que tenemos allá, ¿no? O sea, podemos escribir esto aquí, ¿no? Como x está en el soporte, perdón, en el soporte, en la suma directa, su soporte es finito, ¿no? Sí. Es finito. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es, para cada y en el soporte de f, digo de x, pues básicamente nos vamos a fijar de aquí, ¿no? Consideremos el EI, ¿no? El EI, y básicamente en esa entrada lo que vamos a poner es lo que tiene x en esa entrada, ¿no? Entonces este es un elemento, como lo definía ahí, en la décima entrada, tiene al 1 y en todo lo demás tiene 0, y además pues, lo que estoy haciendo es forzando que justamente en esa entrada tenga al elemento que x tiene ahí, ¿no? Entonces, pues básicamente, notemos que esto básicamente es pues exactamente lo mismo que incluir en la décima entrada a este elemento del anillo, ¿no? ¿Sale? O sea, me fijo qué elemento tiene x en la décima entrada y justamente lo que hacen las inyecciones es en esa entrada lo meto y en todo lo demás hago 0, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces lo que hago es reescribir a x como esto. Entonces x es igual a esto que es una suma. Entonces esto es una suma finita y entonces lo que estoy haciendo es multiplicar este escalar al respectivo ¿no? Y justo. Y entonces ya está. Entonces ya escribía este x como una suma finita de algunos elementos que están en esos generados, ¿no? Entonces, pues entonces lo que tenemos que ver ahora es la independencia lineal, ¿no? Sí. Ya sea que lo veamos como interseco, o sea, como la intersección de uno de estos con todos los demás, o la definición clásica. Yo creo que viene más la definición clásica. Entonces, para ver que los X son linealmente independientes, ¿no? Bueno, son R linealmente independientes. Entonces, sea esta suma, ¿no? Algunos I's, ¿verdad? Con J
conjunto de I finito, ¿sabes? ¿Sí? O sea, una combinación lineal siempre son sumas finitas, ¿no? Entonces, requiere pues un escalar RI. Vamos a ponerle RJ. Vamos a mandarlo RJ. Entonces, RJ por algún EJ, ¿no? Por el respectivo EJ. Entonces, esto queremos que sea igual a 0, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es que cada uno de estos escalares es igual a 0. La única combinación lineal que le pega al 0 es la trivial, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hacemos es definimos pues lo voy a llamar X a este de aquí, ¿no? X, o sea, a ese de aquí. Creo que estoy haciendo mucho. O sea, básicamente lo que estoy haciendo es esto de acá, ¿no? ¿Qué es lo que hace? O sea, esto está en la suma directa de raíz, ¿no? O sea, porque es una suma finita, ¿no? De algunos de esos elementos por ciertos escalares. Entonces, pues básicamente cuando dos elementos coinciden en este de acá, por como está definido, ¿no? Por como está definido el RI, ¿no? Que es un subconjunto del producto, ¿verdad? De R muchas veces, tanto como me diga I, ¿no? Pues básicamente cuando dos elementos en el producto coinciden. Cuando coinciden entrada, entrada, ¿no? Y básicamente las entradas distintas del cero, bueno, estos dos coinciden en muchos, ¿no? De hecho, fuera de J coinciden, ¿no? Si I, no, bueno, está en I menos J, entonces, pues este elemento que le voy a llamar X, ¿no? Entonces, la J es, bueno, la I es una entrada de X, pues es el 0, ¿no? Y eso coincide con la I es una entrada del 0, ¿sale? Entonces, al menos fuera de J coincide, ¿no? Y pues dentro de J, pues básicamente lo que tenemos es que también coinciden, ¿sale? Entonces, o sea, justamente lo que me interesa es que adentro de J también coincide, pero adentro de J lo que tiene X en esa entrada, pues es el escalar, ¿verdad? Y entonces me están diciendo que el escalar es exactamente eso, ¿no? Entonces, y si I está en J, entonces la I es una entrada de X, es el R sub I, pero a su vez estoy diciendo que es exactamente lo mismo que la I es una entrada de 0, pero eso siempre es 0, ¿no? Y entonces tenemos que entonces RI es igual a 0. O sea que la única combinación lineal que le pega al 0 es la trivial. Entonces, pues ya está. Entonces, bueno, entonces este de aquí, esta familia de elementos, es una base para esta suma directa. Y entonces RI es libre. Y ya está. ¿Sale? Entonces, pues justo lo que vamos a ver ahora es que, justamente, ¿no? Perdón, si un módulo es isomorfo a uno de estos, pues también tiene que ser libre, ¿no? Y entonces ya tenemos bien caracterizados a todos los libres, básicamente, ¿no? O sea, cualquier libre se va a ver de esta forma para algún conjunto y ¿sale? Entonces, bien. Entonces, justo, tenemos el regreso de lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces, y pues justo, o sea,
como todo libre se ve como una suma directa, pues lo que vamos a hacer es aprovechar la propiedad que tienen las sumas directas, que es la propiedad universal del coproducto, para dar una propiedad universal a estos módulos libres. ¿Sale? Entonces, bueno, sí, vamos, pero primero, ¿no? O sea, es otra vez una proposición que, como decía, si M es un R módulo, si M es R módulo con M isomorfo a alguna suma directa del anillo tanto como I para algún I, algún I conjunto, entonces M es libre con base de tamaño ¿no? O sea, y es el que me dice de qué tamaño es la base. Y de hecho, o sea, también otra discusión que vamos a decir acerca de los libres es qué pasa con el tamaño de sus bases. ¿Todas son del mismo tamaño o no necesariamente? Entonces, pues justo les he platicado la otra vez que en la tarea van a ver que no necesariamente, ¿no? Hay módulos que tienen bases de distintos tamaños, cuando sí todas sus bases resultan ser del mismo tamaño, por ejemplo, cuando Y es infinito, vamos a ver que si el conjunto de generadores es infinito, bueno, de una base es infinito, entonces todas las demás bases también son infinitas. En el caso infinito, pues ya no. Pueden haber bases de distintos tamaños finitos. Y si cumple que cualquier base tiene el mismo tamaño, entonces decimos que el módulo cumple una propiedad, ¿no? Se llama la propiedad del número de base invariante. Pero bueno, eso ahorita vamos a ir para ello también, ¿no? Pero justo, o sea, lo importante es que de acuerdo a quién sea isomorfo mi módulo, pues es una base, voy a poder conseguir una base de este tamaño, ¿no? Entonces, pues bien, entonces, pues básicamente, ¿no? ¿Cómo conseguirlo? Sea phi, pues de M, bueno, de hecho lo voy a poner al revés, que vaya de aquí para acá, ¿no? De aquí para acá, ISO, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es la base que uno esperaría para M? Consideremos que básicamente pues este conjunto, ¿no? El conjunto de todas las imágenes de estos que ya sabemos que son una base para este, ¿sale? Un hijo lleno, ¿sale? Entonces esto está metido en el. Entonces veamos que es una base para M, ¿no? Entonces es bastante sencillo, pero sí, justo ilustra que pues básicamente tenemos bien identificados a todos los módulos libres, ¿vale? Entonces, bien, veamos que phi de la familia es base, ¿no? Bien, entonces, pues ¿cómo hacemos eso? O sea, tenemos que ver que la suma de todos esos güeyes, o sea, primero la suma del submódulo generado por cada uno de estos, ¿verdad? Tenemos que ver que esto coincide con esto, ¿sale? Entonces, bien, vamos a ver. Entonces, pues siempre, ¿no? Veamos la contención interesante, ¿no? Veamos la contención interesante. Entonces tenemos que agarrar un elemento en M y ver que es suma directa. Digo, perdón, se puede escribir como una suma de estos, ¿no? Sea M en M. Bien. Entonces, ¿qué vamos a usar? Pues como M es un elemento en
M y este es un ISO, existe alguien que le pega, ¿no? Y es único, además, porque este es ISO, ¿sale? Es biyectivo. Entonces, como phi es ISO, existe un ISO, vamos a llamarle X, y este de aquí, tal que, pues phi de X se escribe, perdón, le pega al M, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hacemos es usar lo que vimos anteriormente, ¿no? Este X, como está en este coproducto, se escribe de manera única como una suma que emplea a estos de aquí, ¿verdad? A los canónicos, ¿sale? Bueno, a lo mejor no les puse el nombre, pero justo estos de aquí son los canónicos del coproducto, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces a X, recordando, bueno, de la proposición anterior, pues básicamente tenemos que X se escribe como una suma finita de esos canónicos, ¿no? Entonces, X se escribe como esto de acá, ¿no? Este elemento lo metemos en esta respectiva dirección, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que tenemos es que entonces M se escribe como phi de X, que es phi de esta suma, ¿no? Y corriendo siempre en el soporte de X, esto es importante, ¿verdad? Y entonces, pues básicamente como es una suma finita y este es un morfismo, se mete y saca escalares, ¿no? Entonces, bueno, abre y saca escalares. Entonces M es igual a esta suma, ¿no? Aquí el pi y pi, este es el escalar, el X que multiplica a phi del X, ¿sale? Y entonces ya está. Y esto sí está donde quiero, ¿no? Esto está en la suma de estos cuates, ¿vale? Entonces ya está. Entonces M está en esa suma. Entonces ya tenemos que estos dos coinciden, ¿sale? Entonces ahora tenemos que ver que es linealmente independiente, ¿sale? Entonces, ok, vamos a borrar por acá. Entonces, pues vamos a dar una combinación lineal de ellos que le pegan al cero, ¿no? Entonces, sea J conjunto de I finito, tal que, pues básicamente cuando se considera esta suma de RJ con phi de los respectivos J, J, pues tenemos que esto le pega al cero, ¿no? Entonces otra vez usamos que phi, bueno, esto es una cosa finita, ¿no? Entonces, y phi es un morfismo, entonces, pues aplicamos la maquinita a la inversa, ¿no? Entonces, lo saco. Entonces meto los escalares y meto cada uno de los comandos, ¿no? Entonces tenemos que phi de algo le pega al cero. Entonces, tenemos que pues phi de esto de acá le pega al cero, ¿no? Pero phi es un morfismo ISO, ¿no? Es un ISO, entonces, particular es un mono, entonces su kernel pues consta únicamente del cero. Entonces me está diciendo que este elemento es el cero, ¿sale? El cero del coproducto, ¿no? Por tanto, el cero del coproducto. Y entonces, pues básicamente lo que ya demostramos anteriormente es que estos sí son base. Entonces la única combinación lineal que le pega al cero es el cero, ¿no? Entonces, pues
básicamente para todo como forma, tenemos es que R j es el 0, ¿no? Pues este de aquí es base, ¿sale? Entonces, es base, la única combinación lineal es la del 0, ¿sale? Pero que le pega al 0 es la trivial. Y entonces, pues básicamente lo que dijimos es que si comienzo con ciertos escalares, siempre llega, bueno, que de tal forma que se da una combinación lineal de estos elementos igual al 0, entonces es la trivial en realidad, ¿no? Y entonces tenemos que, pues este conjunto es base. Entonces, pues ya está. Entonces tenemos que esa ahí es base. Y entonces, pues justo. Entonces ahora sí, como les decía, justo está. Tenemos que todos los libres se escriben o se obtienen al construir un coproducto del mismo anillo, o sea, del remódulo regular, para algún conjunto I, ¿no? Entonces, pues como es un coproducto, pues justamente vamos a aprovechar eso y que tiene una propiedad universal, para entonces dar una propiedad universal que cumple únicamente los módulos libres, ¿sale? Y es la propiedad universal de los módulos libres. Ya no lo voy a mencionar y mañana lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues ¿qué dice la propiedad universal? Propiedad universal de los módulos libres. Bueno, módulos. Pues básicamente lo que tenemos es, pues justo, bien. Si M es bien. Es decir, M es libre con base MI. Entonces lo que vamos a tener es el siguiente diagrama, ¿no? Sabemos que de I, pues básicamente podemos dar una elección de elementos en M, ¿sale? Pues básicamente a cada uno le asocio el respectivo elemento de la base, ¿no? Entonces, si puedo hacer eso de alguna u otra manera hacia otro módulo N, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos unas inyecciones que ahorita a lo mejor no lo he mencionado tal cual, pero básicamente es el I, lo asocio al M, ¿no? Y entonces, si de alguna otra manera puedo seleccionar para cada I un elemento de N, entonces lo que me dice la propiedad universal de los módulos libres es que entonces existe un único morfismo que va de M en N, que le llamamos phi. Aquí le voy a llamar a esta función, no sé, phi, ¿no? Entonces esta le voy a poner phi barrita. Entonces existe un único morfismo que va de M en N, de tal forma que phi de tal forma que phi barrita de BNI depende exactamente a BNI, ¿sale? Entonces, o sea, mando a cada uno de estos elementos aquí. O sea, que puedo extender linealmente a esta elección de elementos, ¿sale? O sea, básicamente, como esto se ve exactamente como esto, pues básicamente lo que puedo hacer es, entonces, el generado por estos elementos,
módulo generado por todos los enemigos. Los puedo escribir como elementos que están acá, ¿no? Es igual a la imagen de phi barrita de este. Eso es lo que estoy diciendo básicamente. Entonces voy a poder hacer esto de acá, ¿no? Generar a cualquier elemento por esta familia como la imagen de alguien que viene de este coproducto, ¿no? O de este libro, básicamente. Entonces puedo extender linealmente a cualquier elección de elementos, ¿sale? Básicamente lo que me está diciendo es que las combinaciones lineales los puedo pasar siempre por este módulo libre, ¿sale? O sea, es lo que dice la propiedad universal de los módulos libres justos. Son como los más pequeños para que podamos generar a todos los submódulos generados, ¿sale? O sea, si quiero hablar de los módulos generados, en realidad estoy hablando de un módulo libre, ¿sale? Entonces mañana vamos a ver la existencia de ese morfismo, y justamente esta propiedad nos va a dar la unicidad bajo isomorfismos de los módulos libres. O sea, para cada conjunto vamos a tener, ya tenemos que existe un módulo libre, vamos a ver que es único salvo isomorfismos, ¿sale? Hay veces en las que justo, pues no ocurre, o sea, ocurre que hay algunos isomorfos, hay módulos libres que tienen distintas, justo lo que les decía, o sea, básicamente lo que nos va a decir es que para algunos anillos, no para todos, pero sí hay algunos anillos de tal forma que hay módulos libres que son isomorfos, pero no necesariamente están generados por el mismo conjunto de índices, ¿no? O sea, por eso les decía, bueno, en el caso de ciertos anillos y en el caso de que el conjunto de índices sea finito, básicamente. En el caso de que sea infinito, de hecho vamos a ver que todas las bases de un módulo tienen la misma cardinalidad. En el caso finito, no necesariamente. Entonces, justo, si el anillo cumple esta especie, es una cosa como, chicos, que Rn es homóforo Rm, ¿no? Que ya sabemos que en el caso finito los productos y los coproductos coinciden, ¿no? Entonces esto implica, bueno, esto ocurre si solo si n es igual a m. Entonces decimos que justo el anillo cumple la propiedad del número de base invariante, ¿sale? O sea, justo vamos a ver que hay veces en los que esto no, ¿sale? O sea, que pueden haber casos en los que son distintos estos de aquí, pero son isomorfos, ¿no? O sea, justo lo que van a hacer en la tarea es eso, ¿no? O sea, justo van a ver que R es isomorfo con R2, básicamente hallando una base de un elemento y una base de dos elementos, para un R especial que es el endomorfismos de hecho de un espacio vectorial con este de dimensión infinita. O sea, si este tiene dimensión infinita y se considera en este anillo, entonces pueden construir un elemento, una base con un elemento y una base con dos elementos. Entonces, o sea, justo hay anillos que no necesariamente cumplen en sí, solo sí, ¿no? Entonces, pero sí, entonces, eso vamos a platicar un poquito más mañana, ¿sabes? Entonces, nos vemos mañana. ¿Hay alguna pregunta?